¿cómo están? Hola, Gusto hola. saludarles. Buenos días. Buenos En este días. hermoso jueves de inspiración. Wow, nos encontramos ya listos para poder compartir con ustedes y hoy tenemos Inspirados. inspirados. Y tenemos Inspirados. una pareja increíble que ya está en sala esperando la participación de poder estar con ustedes. Pero antes de esto, te pedimos que le des like a este video y también puedas suscribirte, puedas también al canal, perdón, y también puedas expandir compartiendo este video, porque esa es una de las partes bastante importantes, que podamos llegar a más personas. Eso es lo importante. Así es. Bueno, excelente. Y queremos hoy presentarles a esta pareja maravillosa. De veras son personas increíbles a quienes admiramos muchísimo. Porque a mí me encanta, yo los admiro cómo ellos han integrado cada cosa, su vida profesional, con el emprendimiento, con los negocios, con el empleo, con la familia. ¡Wow! En realidad, hoy van a abrir su corazón y desde ya les decimos que ahí en los comentarios también pueden dejarles preguntas, si ustedes quieren preguntarles algo conforme vayamos desarrollando acá la entrevista, pues también por favor aprovechen porque son personas que tienen muchísimo para dar. Así que vamos a darle la bienvenida. Como dijimos al principio, esto va a ser una explosión, así es que por favor, si tienes una duda, si tienes una pregunta, por favor, ahí puedes escribirlo, porque la idea es que lo tenemos en línea, vamos a estar más o menos como unos 20 a 30 minutitos, y ellos con mucho gusto van a abrir ese corazón tan grande que tienen. Queremos comentarles que es una pareja que a nosotros en sí nos han modelado cómo se hacen los negocios hoy en día, y por eso que quisimos entrevistarlos como un regalo para ustedes, para que puedan ustedes también tener la oportunidad de conocerlos y, por qué no, poder hacer lo que ellos también hacen. Así es que por favor recibamos ahí con corazoncitos, aplausos y todo a Imelda y Antonio Hernández. Bienvenidos. Hola. Wow. Qué bueno verles. Gracias por el tiempo que reservaron, por ese espacio para poder comunicar y transmitir y expandir todo aquello que está dentro de ustedes y que yo sé que hoy van a darlo con todo su corazón. Así que gracias Imelda, gracias Antonio. Y bueno, comenzamos, no nos vamos a pegar al guión, ¿verdad? Okay. Sino que fluyamos y lo que Dios les ponga a ustedes ahí en el espíritu, por favor, transmítanlo con toda confianza. Así que muchísimas gracias por la invitación a los poderosos Tillmans. De verdad que ese título les queda, pero ni mandado a hacer. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por propiciarnos a su público y darnos a conocer a su público, a su página. La verdad que para mí ha sido un placer no solamente el conocerlos, sino he visto la evolución que han desarrollado en su liderazgo, en su visión, en todo lo que ustedes hacen, el amor que le ponen. Yo de verdad que me siento feliz, me siento en casa. Y cómo rechazar una invitación a tener esta tertulia donde hemos transitado este camino del emprendimiento con todos sus matices. Así es que muchísimas gracias. Wow, excelente. La inspiración que ustedes ponen básicamente es la que mueve mucho, ¿no? Mueve energías, mueve mucha inspiración también. Es como la cola que se muerde el pescado. Ustedes nos inspiran, ¿sí? Y ustedes dicen que nosotros los inspiramos. Es que estamos haciendo una inspiración para los demás. Tan lindo, gracias. Es que somos espejo, definitivamente. Yo le decía a mi esposa, mira, cada vez que miro a Antonio y a Imelda que andan viajando por el mundo, y le digo a mi esposa, wow, mira, estos hermanos, increíble verlos cómo disfrutan la vida y pudieron, ese éxito que tienen, también lo comparten. Entonces, de eso es lo que queremos hablar el día de hoy, mis amigos,
de que podamos dar el corazón de lo que ustedes tienen. Y para eso, bueno, vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Claro que sí, yo estoy aquí compartiendo ya en las redes sociales, así que hoy se van a volver más famosos. Bueno, la primera pregunta para ustedes: ¿cuántos años tienen de ser emprendedores y a qué edad iniciaron y cómo fue que iniciaron? Bueno, voy a responder yo primero. Adelante. Porque yo creo que todas las experiencias que tienes en la vida desde que tienes uso de razón son una parte importante del rompecabezas de tu vida. Entonces, yo nací en una familia donde mis papás no eran emprendedores. De hecho, mi papá tuvo 11 hijos y con un solo salario mantenía a sus 11 hijos. Y ustedes se imaginan en aquel tiempo las necesidades que se vivían. Entonces, creo que esas circunstancias lo mueven a veces a las personas y a los retos para que cada uno desarrolle lo que tiene que desarrollar en esta vida. Así es que yo me recuerdo que mi primer emprendimiento fue a los 8 años, cuando mi mamá me da una cubeta con gelatinas en bolsita y con helados en bolsita y me dice, vamos al mercado, que tú vas a vender esta cubeta con helados, comprar el pan, y ella vendía ropa en el mercado. Ese fue mi primer emprendimiento, en el cual yo por muchos años renegué y me quejaba de por qué yo no había podido jugar todo el tiempo como los demás niños, sino que yo había tenido que hacer eso. Pero luego con los años entendí que esa era una de las tareas que yo me asigné en mi trayecto de vida para desarrollar otras habilidades. Así es que ese fue mi primer emprendimiento. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. De mi parte, pues yo creo que, no sé, yo realmente así tan vivo no lo tengo. Creo que siempre ha sido un tema comercial, un tema de, no sé, de ok, te hago tu tarea, pero te cobro. O de... biznero. Te hago el proyecto, pero obviamente gratis, ¿no? Entonces creo que empieza. Quizás después la misma actividad te lleva como a mermar esa vena de emprendimiento, porque entras como en una zona de confort donde tenés un trabajo, donde tenés tantas cosas, y el despertar a una nueva etapa, digamos, profesional, te das cuenta que hay una oportunidad en la que quizás no estás aprovechando el 100% de tu potencial. Ese creo que es un tema importante que después te descubre como el emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento tiene que ver mucho con imaginación, y cuando somos niños pues tenemos mucha imaginación que después como que se va durmiendo un poco con los quehaceres de la vida, la rutina diaria, el trabajo y todo lo demás, y llega un momento en que quizás te despierten o te despertás para poder entender que esa imaginación la puedes poner en práctica para poder generar, no sé, un ingreso extra o algo adicional, ¿no? Entonces creo que por ahí, yo recuerdo muy bien también una vez que estaba presentando a 2 personas, no había empezado en esta etapa segunda, por decirlo así, de emprendimiento, y le presento a una persona de 60 años que tiene como 4 empresas, y le presento a una gerente, y cuando la estoy haciendo veo que la persona de 60 años saca una tarjeta y se la entrega y dice, ay, perdona, esta no es esta. Y yo sabía que tenía como 4 empresas, 5 empresas esta persona, y le dice alguien que le estoy presentando, ¿y cómo hace para tener tantas empresas? ¿Cómo le hace? Y le dice esta persona, ¿y usted cómo le hace solo para tener una? ¿Cómo hace para vivir solo de un salario? Le dice. Y ahí yo tuve una como revelación de decir, cierto, o sea, si él puede manejar 4 empresas, ¿por qué la otra solo se está limitando a manejar una, ¿no? Entonces como que esas improntas las vas captando y vas diciendo, o sea, sí se puede, sí veo a alguien mayor que está generando más actividades, veo a alguien más joven
está limitándose, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho que aprender y en esa segunda etapa pues es donde me doy cuenta que hay mucho por hacer todavía. Claro. Excelente. Sí, gracias Antonio. A mí me encanta escucharlos a los dos. De verdad es que yo prefiero quedarme callada porque me encanta escucharlos. De verdad, cada vez yo quisiera grabar cada cosa que dicen y qué bueno que hoy va a quedar grabado. Grabado, totalmente. Porque de veras me encanta escucharlos. Ustedes tocaron los dos un punto bien importante que tiene que ver con nuestra niñez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Imelda cuando empezó de niña, ¿verdad? Y Antonio mencionaba también esa vibración que traemos desde niños, ¿verdad? Para poder emprender, soñamos y hacemos, pero que en el camino como que nos vamos durmiendo y la imaginación pues también junto con ese sueño se va durmiendo también. Entonces, esto va relacionado con la pregunta que les queremos hacer ahorita. ¿Cómo se sintieron cuando iniciaron y cómo se sienten ahora? Yo creo que es bien clave el cómo nos sentimos de niños cuando en este caso, por ejemplo, Imelda, cuando empezó desde muy chiquita a emprender, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se siente ahora? Yo creo que eso ha sido muy clave, ¿verdad? El conectar con los dones de nuestra infancia y ver que ahora los estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo aquí. A mí cuando yo estaba chiquita me recuerdo que también me pusieron a vender, mi mamá me ponía a vender fruta, bananos y naranjas para ser más específica, pero yo lo asocié con miedo, con dolor, con frustración y eso vino a influir mucho en mi negocio ahora. Porque pues para el inconsciente siempre estamos en el presente, ¿verdad? Entonces ese niño interior se sigue manifestando ahora en la adultez. Entonces yo me acuerdo que a mí cómo me costaba vender hasta que logré conectar en una ocasión preguntándole yo a Dios, al Espíritu Santo, el universo, ¿verdad? De por qué estaba viviendo esta situación con las no ventas, ¿verdad? Entonces vino esa imagen de cuando yo estaba chiquita y ahorita me recordé que Imelda los mencionó también, cómo yo asocié las ventas y ahora pues yo tuve que conectar con esa imagen, sanar esa herida de frustración, de miedo y empezar a imaginarme, y entro con lo que decía Antonio de la imaginación, empecé a imaginarme en esa escena cuando yo estaba vendiendo, ¿verdad? De niña, que mucha gente llegaba a comprarme y que yo vendía mucho, recibiendo el dinero, empecé a conectar ya con ese don, pero con felicidad, con amor, con gozo, con servicio. Y entonces, y es increíble, pero mis ventas empezaron a fluir mejor. Ahora, cada día, de hecho es una de mis afirmaciones, cada día mis ingresos y mis ventas aumentan y así ha sido literalmente. Entonces, ahora me hace competencia. Ahora yo vendo más que él. Después que él era el rey de los negocios en casa. Entonces, por eso surge también esta pregunta, ¿cómo se sintieron cuando iniciaron? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cómo han podido conectar con esos dones de la infancia? ¿Cómo han podido fluir, verdad? En los negocios, en las ventas, en este tiempo, ¿verdad? Poder fluir con libertad. Cuéntenos. Bueno, te puedo decir que del recuerdo primario que yo tenía de esa imagen fue ponerme a llorar. Tan linda, sí. Me imagino. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era comerme la gelatina o comerme el helado, no ir a venderlo. Yo me comía los bananos, de hecho, también, y las naranjas, y me enojaba que no me comprara. Yo le decía, pero no te los puedes comer, porque la sentencia fue, con esto vamos a comprar el pan. Entonces no fue solo anda a vender esto, sino porque con esto que vendas vamos a comprar el pan. Entonces yo me recuerdo una imagen que yo siempre tengo cada vez que evoco ese recuerdo, es sentada viendo las piernas de las personas pasar, llorando y la cubeta enfrente, o sea, ni siquiera ofreciendo, sino yo llorando, o sea que yo vendí lástima.
Tremendo. Le compraban por lástima. O sea, que lo que yo vendí ahí fue lástima, ¿verdad? Y yo me vendí a mí esa idea de que era injusto, que yo queriéndome comer el helado de la gelatina, tenía que dárselo a otro. Sí, eso fue quizás una impronta que yo hice. Y así, digamos que después, con el tiempo, digamos que debido a toda esa situación familiar, yo tenía que, para poder estudiar, yo tenía que sacar buenas notas y tenía que tener beca, porque si no, no era posible el estudio. Entonces, habían cosas que se me hacían muy fáciles, como por ejemplo, aprender cosas de memoria, hacer operaciones matemáticas y todo. Pero la relación compra-venta de la amistad, de los padres, de los hermanos, esa relación con esa impronta durante muchos años fue como más difícil, ¿verdad? Hasta que uno va tomando conciencia. Yo tomé conciencia y quizás después trabajando desde mi primer trabajo, toda la vida yo trabajé en las vacaciones porque me encantaba tener mis propias cosas, comprar mis propias cosas y ayudar también en casa. Entonces ahí fue donde yo fui como mermando esa ¿qué se podría decir? Esa opinión que yo tenía acerca de ese momento en particular, ¿sí? Yo no recuerdo en qué momento yo asimilé que eso había sido un desarrollo de una habilidad para mí. Solo me recuerdo que el ir a trabajar digamos, de vacacionista, me daba, y recibir el dinero me daba alegría, porque entonces yo ya podía comprarme lo que yo quisiera. Wow. Entonces ahí creo que como fui sanando esa emoción que yo adquirí en aquel momento. Y luego como pues así me sentí en ese momento, y ahora después de haber tenido no solamente emprendimientos, de haber tenido 3 negocios y de estar en este proyecto maravilloso, yo ya veo esa información la veo tan lejana, de otro color, la veo con otro matiz y la agradezco todos los días, porque sin ese acto de mi madre de darme esa cubeta, quizás yo no hubiera podido desarrollar la sanación de poder usar mis dones, ¿verdad? Entonces, así es como lo veo hoy y me siento muy feliz, me encanta. Yo soy de las personas que me encanta hablar de la nada, o sea, estoy en una cola de un banco y la persona me sonríe, ya le hablé, ¿verdad? Wow. Porque no siento vergüenza. Que no siento vergüenza ni siento miedo, digamos, no siento miedo de que la persona me rechace o no, porque ya entendí que así soy yo y que ese es mi superpoder. Wow, muchas gracias. ¡Hermoso! Ay, me encanta. Excelente. Antonio. Yo creo que es importante entender que hay, digamos que somos coleccionistas de experiencias, ¿verdad? Entonces, sí, al final, dependiendo de cómo vivimos nuestra situación, así es como coleccionamos la experiencia. De mi parte, y analizando un poquito toda la información, creo que ¿cómo me siento para contestarte hoy? Me siento motivado. ¿Cómo me sentía en ese momento? Me siento motivado. Hay, digamos, que 2 situaciones importantes que puedo como que conversar desde este punto. Cuando las cosas te son impuestas, ¿sí? No hay una motivación. Sí. Cuando las cosas te nacen, pues es donde existe la motivación. Sí. Entonces, si a mí me ponen a pensar en el tema de por qué yo le ofrecía a alguien hacer la tarea y le cobraba, era porque me motivaba algo. A mí se me facilitaba hacer la tarea y a él se le facilitaba pagarme. Vemos que no fue algo impuesto. Creo que ahí hay material que creo que podemos descubrir mucho, porque la motivación viene siendo la parte fundamental. Esta no existe afuera, esta existe desde adentro. O sea, al final es como lo que ustedes están haciendo, que les decía en la parte de inspiración. Ustedes están inspirando a que las personas se puedan motivar solas. Si encontramos la capacidad de automotivarnos, de entender cuál es el motivo que nos lleve a la acción, eso es la motivación, creo que vamos a poder encontrar las razones del por qué podemos hacer las cosas. Si algo no te motiva,
y estás como obligándote, por ahí no es. Porque entonces te vas a desgastar y vas a encontrar mucha resistencia, mucho trauma, mucha experiencia que después te va a costar mucho o muchos años el poder sanar. Creo que al final lo importante es encontrar la motivación. Para mí, en resumen, ¿qué es lo que me llevó a hacer eso? La motivación. ¿Y qué es lo que me llevó a hacer de nuevo un emprendimiento? La motivación. El hecho de que esta persona tuviese, muchas empresas, tuviese 60 años y tuviese la vitalidad para continuar, me motivó. Entonces creo que, para resumir, la motivación es la base fundamental que no te puede inyectar nadie, que tiene que estar adentro. Y nosotros en el proyecto hemos visto eso. O sea, al final, cuando ves que le estás insistiendo a una persona que no es capaz de motivarse y no tiene motivos para accionar, es donde comienza a desgastarse. Entonces, ¿qué puedo decirte hoy? Trabajamos con personas que quieran encontrar ese motivo que los lleve a la acción. Es como hacer las cosas sin esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que ahí es cuando entramos en el hacer, pero sin esfuerzo, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo con trabajo, con esfuerzo, pero digamos desde la percepción de no la obligación, ¿no? De no vení, arrastrar y no, que la gente tenga el mismo motor, quizás, ¿no? Esa, digamos, por ahí sería. Excelente, wow. Impresionante. ¿Podría agregar algo más? Déjame agregar algo más. Tenemos que darles el permiso a las personas a que pasen su proceso de sanación para sentirse motivados, tal cual nos lo dimos nosotros en su momento. Porque muchas veces queremos llegar a algo por desesperación y no por inspiración. Y entonces la desesperación es una gasolina muy corta. La inspiración es una gasolina que se renueva constantemente. Por eso es que siempre hablamos de sueños, ¿sí? Y por eso es que quizás al inicio, cuando a mí me preguntaban por los sueños, yo decía, pero ¿para qué quieres saber mis sueños? ¿Qué le importa? Yo lo que quiero es ganar dinero, yo lo que quiero es hacer pagar deudas o sea, mi motivación era la desesperación en su momento. Entonces, hay un proceso donde cuando no te están saliendo las cosas, donde tú te autoanalizas y tomas una decisión, o sigues en la desesperación y sigues en el victimismo, o te das el permiso de sanar para dejar entrar la energía de la motivación, dejar entrar el asombro, dejar entrar el disfrute, aunque no estés logrando, pero dejar el disfrute, porque eso te va a permitir ver desde otra esquina. Exacto. Lo que está sucediendo. Conectar con el disfrute. Definitivamente. Wow. Gracias de veras por compartir eso. Un gran consejo. Sí. Gran consejo. Eso es algo que de hecho nosotros tuvimos que hacer también, el conectar con el disfrute para poder... Y celebrar cada pequeña, no sé, acción. Así es. O sea, si por muy pequeñita que sea la acción, si hiciste algo, pues celebrar. O sea, decir, qué bien, voy bien, ¿sí? Porque nadie va a venir afuera a decirte, lo estás haciendo muy bien. Cada quien tiene una vida que vivir, que está muy ocupado viviéndola, y si no sos el que te aplaude a los papeles que representas, pensás que no tenés público y tenés toda una vida llena de público, ¿no? Sí, exacto. Al final creo que es importante celebrar cada logro. Gracias, Antonio. De hecho, en la organización, ¿verdad? Nosotros le llamamos viernes de celebración. Todos los viernes es de ver una peli, comernos un helado, hacer algo que sea para celebrar. Una carnita, una cena. Claro, nosotros tenemos nuestro Great Escape todos los meses. Por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso. No desespere. Buenísimo. Bueno, comunidad, ahí donde estás, si tienes una pregunta para esta hermosa pareja, por favor ponla, porque ya los tenemos acá y la idea es que tú puedas ser inspirado
de todo lo que ellos han hecho, han logrado. Muchas veces creemos que el éxito viene porque viene solo así, y no, detrás del éxito hay una vida, como decía Antonio, detrás del éxito hay un proceso. Y por favor, si tienes algo ahí que hablar, que escribir, que preguntarle a esta pareja, por favor hazlo, y aquí mi esposa está viendo las redes por cualquier pregunta para poder preguntársela aquí a los esposos. De hecho, ya hay una. ¿Ya hay una? La vamos a poner al final. ¿Al final? Va. Vamos, y hay una, vamos a dejarla al final y seguimos entonces con las preguntas para poder desarrollar el tema. Bueno, este me encanta porque tiene que ver con el miedo. No es que me encante el miedo, pero tiene que ver con el miedo, que muchas personas se paralizan cuando existe un miedo, y eso no los deja salir a hacer lo que están haciendo, desarrollar el proyecto que quieren. La pregunta para ustedes es, ¿cuál fue el mayor miedo y cuando iniciaron? Perdón, ¿cuál fue su mayor miedo cuando iniciaron? Algo importante que tiene en mi cabeza es que no recuerda los miedos. O sea, al final te puedo decir que sí, obviamente quizás hubo algún miedo, pero creo que es parte como que del entrenamiento mío. O sea, no quiere decir que no tenga miedos, ¿no? Hoy por hoy creo que hay un tema muy experimentado en eso. No tengo muchos miedos, los conozco muy, muy exactos. ¡Wow! Y ¡Dichoso! Los miedos que me llevan quizás es un tema de poder controlarlos. Por ejemplo, el miedo a la muerte no lo tengo. Creo que puedo morir en cualquier momento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miedo digamos, al rechazo. En algún momento quizás hubo un desenfoque. Creo que el miedo es parte del desenfoque, porque cuando te da esta situación es porque te estás poniéndole atención a algo que no te deja actuar. Entonces creo que el miedo al rechazo es cuando pensás que es más importante lo que te van a decir que lo que estás haciendo, ¿no? Entonces por ahí creo que viene siendo esa parte del miedo. Al fracaso no, porque digamos que es algo que lo estudias y entendés que el fracaso solo es un resultado momentáneo. El éxito es un resultado que podés alargar mucho. Entonces, cuando entendés que el éxito es momentáneo, como el fracaso es momentáneo, pero el éxito lo podés prolongar con base a N cantidad de fracasos que podés hacer, es donde decís, bueno, entonces el éxito al fracaso ya no. El miedo a iniciar de nuevo se me quitó en este proyecto. Al final creo que lo vas como que entendiendo y decís, bueno, si tengo que empezar de nuevo, pues con o sin miedo tengo que empezar. Entonces como que comenzás a dominar esos puntos, ¿no? El miedo a lo desconocido quizás es parte de lo que fomenta al ser humano, ¿no? Es, no sé qué va a pasar, pero cuando lo encarás y decís lo que puede pasar es justamente lo que andás buscando, entonces se te quita el miedo. Sí me explico, es como un tema de trabajo en el que si analizas, ¿qué es lo que te da miedo? Y te puedo poner los generales, ¿no? El miedo a lo desconocido. Sí. Bueno, pero cuando miras el enfoque de que en lo desconocido está lo que querés que suceda, el miedo desaparece, ¿no? Decís, bueno, entonces voy por eso. El miedo al rechazo. Pero ¿y qué sucede cuando la gente no entiende lo que estás haciendo? O sea, ¿de quién depende? Ya. De ellos, no, de ti. Bueno, entonces si lo rechazó es porque no lo entendió, no lo vio o no lo quiere hacer. Entonces, digamos, ya vas como que afinando tu motivación, etcétera, ¿no? Entonces, como miedo es una palabra que no acostumbro fijarme, ¿sí? Wow. Sino vas como que atrás del miedo que hay. Entonces, en esa sí me fijo. Por eso creo que por ahí puede ir. Hay
Hace poquito estaba haciendo un ejercicio de ice bath, se llama, es meterte en hielo, y cuando le platico a mi gente, a algunos amigos, de que estoy haciendo estos baños, esas inmersiones de hielo, me dicen, a la gran, ¿y no te da miedo? Y yo, no, me motiva. Entonces ves que el miedo para algunos puede ser ese freno, y el otro puede ser, digamos, lo que está atrás, ¿no? Pues aguantar 2 minutos 40. Como que trabajar en tu mente en la limitación y traspasarla. Ese creo que es mi hack o mi método, ¿no? Por eso es de que al final te puedo decir que el miedo no es algo que lo tenga presente. Wow. Yo creo que tenemos que juntarnos más seguido con ustedes. Sí, definitivamente. Y un día de estos yo digo que tenemos que entrevistar solo a Antonio, con permiso de Imelda. No, me encanta, es que si algo yo he tenido que trascender realmente en este tiempo ha sido el miedo, de veras. Entonces me encanta, Antonio. Yo creo que vamos a hacer una entrevista aparte de cómo ha desarrollado esa no sé si sea habilidad o qué, pero ese don podría ser ese también. don de no ponerle, porque el miedo de hecho no existe, no es real. El miedo es inventado, ¿verdad? Por nuestra mente. Entonces me encanta esa seguridad, esa confianza que tiene. Y un día nos tiene que contar cómo es que la ha desarrollado o ya nació así. Yo creo que pero es fácil, mira, es fácil. ¿Qué hay atrás del miedo? Después del miedo, ¿qué hay? O sea, el miedo está, pero atrás del miedo, ¿qué hay? Nada. Digamos que el hack es no preguntarse qué es el miedo, es atrás del miedo, ¿qué hay? O sea, tenés miedo a la oscuridad, ¿qué hay atrás de la oscuridad? Si encender la luz, ¿qué hay? ¿Sí? Me acuerdo que Irene era pequeña, Irene no quería entrar a la habitación si no estaba la luz encendida, ¿sí? Wow. Entonces, le decía, ok, está bien, te entiendo la oscuridad porque no sabes qué hay, pero ¿qué pasa si encendes la luz? Se desaparece la oscuridad, ok, entonces ¿qué hay atrás de la oscuridad? Algo, ¿no? Busca eso. Entonces, justamente ese es como el entrenamiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es el miedo? La limitación. Bueno, ¿qué te limita? Es que ¿qué van a pensar de mí? Ok, está bien. Pero ¿qué puede pasar si piensan bien? O sea, ¿qué es lo que está atrás si piensan bien? Pues es que también pueden pensar mal. Ok, está bien, pueden pensar mal. No podés controlar lo que piensen de vos. Sí. Es un hecho, ¿no? Sí, ok, listo. ¿Atrás qué hay? Después del miedo que existe. Wow. ¿Qué resultado querés hacer? Ese es como que el hack más fácil, ¿no? El decir, ¿y después de esto qué hay? Claro, sí, yo creo que eso de cuestionarnos, ¿verdad? Es muy base, muy clave para reconocer qué es lo que nos está dando miedo, o como usted dice, qué hay detrás de ese miedo. Ay, me encanta. Exactamente. Lo voy a poner en práctica. Buenísimo, gracias. Adelante, Imelda. Dale, lo que ibas a decir. No, me encantaría que Antonio nos pudiera recomendar algún libro, algo. ¿Cómo ha aprendido todo esto? Como le decía, ¿cómo lo ha logrado desarrollar? ¿Ha tomado cursos de qué es lo que han integrado para poder desarrollar todo esto hermoso que nos están compartiendo? La gran. Déjame responder a mí. Adelante. Bueno, Imelda, yo sé que es muy, muy holística, ¿verdad? Y creo que ha integrado esa parte de la espiritualidad muy bien en los negocios y en toda la vida diaria, ¿verdad? Que no es religión, la espiritual es totalmente distinto, siempre empieza en nosotros y termina en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? En el lado de Imelda, cuéntenos, a ver. Bueno, te puedo decir que lo que yo he aprendido es que tenemos una impronta del miedo desde pequeños, porque nuestro entorno nos ha programado con el miedo. Cuidado, no te vayas por ahí porque te vas a caer. Sí. Cuidado, no te puedes perder. Cuidado porque viene el coco. No hagas esto porque te vas a golpear. Entonces, pues esos todos años y años de estar escuchando que te viene el coco, que te va a comer el cadejo, yo qué sé, que te va a llevar la llorona si no haces caso.
digamos que al final son programaciones de manipulación porque pues, nuestro entorno, nuestras familias, todas las personas no lo sabían hacer mejor. O sea, ellos también fueron programados así, entonces se transmitía los mismos patrones de comportamiento, los mismos patrones de educación a través del miedo, a través de forzar a la persona del miedo a que hiciera caso, a que fuera obediente. Y entonces, ¿qué es lo que aprendí? Voy a hablar de mí. Yo lo que aprendí es a tener validación. Lo estoy haciendo bien así, y si no lo estaba haciendo como me decían, entonces me daba el miedo al rechazo, miedo al ridículo, la vergüenza. Entonces, esa programación existe en nuestra cultura y digamos que trascender esa programación y darse cuenta que hay personas que no la tienen porque nunca les fue impuesto una programación así y tú sí la tenés o yo la tengo, entonces es como, ¿por qué yo tengo eso? Y entonces hacer esa parte de análisis y de decir lo que se obtiene cuando no piensas a través del miedo, cuando no actúas a través del miedo, ¿sí? Entonces, un miedo que yo siempre he experimentado físicamente es el miedo a las alturas, el vértigo, ¿sí? También por programación, porque mi papá es igual. Mi papá no se puede subir a un carro porque a las 2 cuadras se baja porque se marea. Y entonces yo le decía, papá, pero usted ¿por qué no me hereda tierritas, negocios, no me hereda eso? Entonces también entendí que eso era una programación, porque yo me sentía igual y yo pensaba que era por culpa de él. Tremendo. Me tomó muchos años, más de 30 años, exponerme a algo que me quitara ese miedo, porque hice el ridículo muchas veces. Yo no podía pasar una pasarela porque el cuerpo me temblaba. Yo no sé de dónde era esa memoria, pero era algo que era el miedo que me paralizaba, o sea, te paraliza. Y así como yo sentía ese miedo, yo sé que muchas personas sienten igual una paralización, ya sea por una impronta, por una memoria, por algo traumático que vivieron. Y eso también, pues hay que trabajarlo, hay que darse el permiso para trabajarlo y sanarlo. Entonces el sentirse acompañado en tus miedos te potencia, porque en lo que te enfocas se expande. Si encuentras a 6 personas que también tienen miedos, entonces ya todos tenemos miedo y ahí hacemos más grande el miedo. Pero si encuentras personas que se sienten diferente y que no tienen miedo, entonces la comparación, ¿viste? Porque no tienen miedo, ¿verdad? Entonces, también tenemos miedo al éxito y también tenemos miedo al dinero. Por todas esas improntas, porque si tienes dinero vas a perder, tus amigos están contigo solo por el dinero, que si tienes dinero es porque estás en algo turbio, o porque saber ni qué estás haciendo, o porque, etcétera. O sea, otra vez el miedo al ridículo, la validación y el rechazo. Entonces yo me recuerdo que en una de las conferencias de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el 7º hábito decía, afile su hacha, afile su herramienta. Y hablaban de la inteligencia emocional, de la inteligencia social, de la inteligencia financiera y de la inteligencia espiritual. Y ahí fue la primera vez que yo entendí que la prosperidad y la abundancia es espiritual y que también eso baja tus barreras y te permite experimentar más cosas. Entonces, ese miedo, para ponerte un ejemplo, ese miedo a las alturas, nos fuimos a la finca Filadelfia, allá en Antigua, y pues yo me expuse voluntariamente a tirarme del canopy, de la tigresa de eso. Yo lo quiero hacer también por eso, para vencer mis miedos a las alturas. A las alturas. Hay un antecedente, hay un antecedente en ese efecto, porque Imelda te va a hablar de cómo lo superó. ¿Sí? Por favor, Imelda. Pero previo a ese hay un enfrentamiento, ¿no? Claro. O sea, al final te digo que el miedo es inevitable, pero tampoco es tu residencia, ¿sí? O sea, no puedes quedarte a vivir ahí. Wow. Déjame contarte cómo fue. Qué hermoso es. Cuando Irene tenía 2 años, nosotros fuimos a Tikal y Antonio siempre se ha tirado, le ha gustado tirarse en bungee y hacer esas cosas y yo no, ¿verdad? Y me recuerdo que me convencieron, iba mi hija mayor María Fernanda, iba mi hermano Alan, iba Irene de 2 años, Antonio y yo. Entonces nos pusieron los trajes y empezamos a subir la plataforma
más de 30 metros y yo ya iba temblando. Me fui quedando atrás y se me salían las lágrimas. Y yo no quería, o sea, mi orgullo, o decía, no, pero es que como, era una madeja de cosas en la mente. Entonces me recuerdo que pasó el primero, pasó el segundo, colgaron a Irene, pero por el peso, ella tenía que ir acompañada, y entonces colgaron a Antonio, y cuando a mí me tocaba, yo tenía que dar un salto al vacío, y no fui capaz, y me decía Antonio, Imelda, ¿pero qué te pasa? Y yo, no puedo, y wow. no fui capaz de dar ese salto para que me colgaran, y me bajo, y me bajé. Era más difícil bajarse por donde se bajó que tirarse. Sí, porque pero me bajé. Y entonces, cuando yo y estaba abajo, yo me puse a analizar, pero ¿qué me pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no fui capaz? Porque mi hija de 2 años lo pudo hacer, mi otra hija que en ese entonces tenía 14, 15, y todos los demás, y yo, ahí fue donde yo me enfrenté a esa situación. Entonces, dije, yo tengo que solucionar esto, pero no sabía cómo. Entonces, a lo largo de leer libros, de estar en nuestros talleres de crecimiento personal, claro, ese de afile su hacha y su herramienta, yo me di cuenta, yo escribí las cosas que me daban miedo, las cosas que no había logrado hacer, y dije, bueno, tengo que proponerme hacer esto con miedito, pero lo voy a hacer. Y entonces fue cuando decidimos hacerlo en un lugar con menos altura, y yo tenía que buscar un mecanismo para lograr tener el valor de hacerlo. Entonces mi mecanismo fue gritar en todo el trayecto. ¡Ay, qué rico! Lo voy a hacer. Y entonces mi hija pequeña me dice, ¡ala! Mi mamá parece una ambulancia. ¡Wow! Por Dios, qué bello. Porque fue la forma en la que yo pude enfrentar ese miedo físico y poder trascender qué había detrás del miedo. ¿Qué había detrás del miedo? ¡Wow! Un paisaje espectacular, una adrenalina que me subía, yo me mareé, casi vomito, pero lo logré. Entonces ahora no es que lo haga todos los días, pero ahora ya, digamos que todavía cuando lo vuelvo a hacer, me empieza a temblar el cuerpo, pero ya sé que después lo voy a disfrutar, que es un poquito momentáneo. Entonces, en ese caso mío de esa situación, eso me dio más seguridad, me dio más me dio un autoconcepto de que podía hacer las cosas que más temía, las podía trascender. Y ahí pues empecé a soltar muchos de esas emociones que yo había asociado a ese miedo. Ay, qué hermoso. Por ahí. Tengo que hacerlo. Wow. Pero es que él me tiene que dejar, porque él a veces me dice, bueno, uno dice, ¿verdad? Es que él no me deja, pero es uno el que a veces no se lo permite, ¿verdad? Así que ya no digo nada. Eso es excusa. Voy a hacer. Solo te protege nada más. Sí, exacto. Sí. Quizás es un tema de usar el miedo como una limitación, ¿no? O sea, es decir, Exacto. No estoy diciendo de que sea bueno o sea malo, eso no es útil. El tema es, si es un miedo y te está limitando, entonces entender que el límite lo tenés que trabajar, ¿no? Date límite y ya está. Ese es el punto, nada más. Y si el miedo te está limitando y querés conocer qué hay atrás, pues quita ese límite y mira qué hay, nada más. Para aquellos, ¿verdad?, que nos están viendo o que nos van a ver en diferido y que tienen miedo a emprender, a iniciar una nueva relación, qué sé yo, o una mami que es primeriza, ¿verdad? O sea, hay en tantas situaciones que se pueden presentar ese miedo. Exacto, gracias de veras, a qué luz la que nos dieron. Recientemente, de hecho, yo oía, y eso me ha estado motivando mucho, que hacer cosas que no he hecho, que he estado postergando, porque dice que aquello que a lo que más le temes es lo que tu alma te está llamando a hacer. Así que, ay, Dios mío. Hay que hacerlo. Damos la oportunidad de poder ver una pregunta. Sí, hay una pregunta acá de Ingrid. Bueno, y dice Lisbeth Osorio, hacerte las preguntas correctas y hacer conciencia, con lo que decía Antonio, definitivamente me parece muy bien. Ingrid dice, ¿cómo hacen
Vamos a ver, perdí la pregunta, aquí está. ¿Cómo hacen para conectar a sus hijos para que sean unos buenos empresarios? Bueno, yo. Con el ejemplo, para empezar. Wow. Primero, sentirte coherente lo que dices con lo que haces, a través de tus experiencias. Nosotros hemos hecho una transición en la forma de educar. Solo tenemos una hija entre los dos. Antonio tiene un hijo mayor y yo tengo una hija mayor, y entre los dos solo tenemos una. Y pues primero tomamos una decisión, que es invertir en nuestro crecimiento personal, porque a través de lo que te dije antes, de que tenemos muchas improntas de nuestra educación y de nuestro entorno y de todas esas programaciones que hemos visto en las películas, en las novelas, en los programas de televisión y todo, aunque uno crea que solo está viendo algo ficticio, eso se queda en tu mente y hace un constructo de cómo te sientes o cómo piensas que la gente te ve. Entonces, primero decidimos invertir en desarrollo personal, en quitarnos, en transformar nuestros miedos, porque no es que nos los vayamos a quitar, solo los vamos a transformar. En lugar de ir en el carro y que el miedo vaya manejando, nosotros lo ponemos en el asiento del copiloto o atrás, y ahí va, pero nosotros tomamos el control. Entonces, invirtiendo en desarrollo personal para nosotros, pero también para nuestra hija. ¿Por qué? Pues porque lo que se aprende de los 0 a los 14 años es algo que va definiendo un comportamiento en tus decisiones, y después, si no lo haces así, si no te haces consciente, después estás a los 30, 40, 50, 60 años tratando de volver a empezar con todo ese bagaje que no ha sido útil. Entonces, pues invirtiendo en desarrollo personal sería la respuesta, y siendo coherentes con lo que se aprende y ejecutándolo e involucrándolos como equipo. ¿Sí? Wow. Hablándoles claro de lo que se espera, de lo que se hace como equipo y del por qué cuando hacemos esto, después podemos hacer el premio de ir a donde queremos, de tener lo que queremos, porque estamos balanceando lo que decimos y lo que hacemos, lo que producimos con lo que disfrutamos. Wow, excelente. Wow, hermoso. Gracias, Imelda. Bueno, ahí está entonces la respuesta para Ingrid de Godoy, y gracias a todos los que se conectaron. Yo creo que ya nos pasamos un poquito, pero es que yo creo que esta entrevista tiene que durar un día entero, una semana. Vamos a hacer un programa directamente solo con Imelda y con Antonio. Solo hay una última pregunta así rapidito para ustedes. ¿Qué consejo le darían a las parejas que quieren emprender o que ya están emprendiendo pero quisieran hacerlo algo más y no se animan? Que no tengan miedo, dice Antonio. Yo creo que antes de eso hay que entender, como que hay que tener una jerarquía de valores para poder entender si realmente se quiere hacer esto. Hay muchas experiencias que creo que son importantes conversar. Digamos que no hay una fórmula para mí, ¿no? Y si existiese una receta, podría ser primero jerarquizar los valores, porque cuando hablamos de pareja son dos individuos que deciden estar juntos. Cada individuo tendrá sus propios valores, cada individuo tendrá sus propios intereses, cada individuo tiene sus propias construcciones de conceptos. Y si queremos hacer algo en conjunto, hay que entender que en estos individuos pues existen, no sé, intereses, gustos, personalidades, creencias, etcétera, ¿no? Hay, digamos, un montón de cosas que son distintas, porque al final no podemos decir que aunque sea mi pareja, tienen que ser igual. Mira, Imelda
es muy distinto a Antonio, ¿sí? O Antonio es muy distinto a Imelda. Imelda, antes de que entrara el proyecto, por ejemplo, era otra Imelda, entender que hoy es otra Imelda, ¿sí? O Antonio, antes de hacer tantas cosas, era otro Antonio. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues que se comuniquen las dos personas y entender, bueno, sí quiero hacer esto, ¿no? No impuesto. ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? Entender que, bueno, si quiere uno y no quiere el otro, tampoco tiene que ser obligatorio que lo haga la otra persona que no quiere, ¿no? Porque entonces estamos imponiendo y no estamos motivando, ¿sí? Exacto. Entender, bueno, mira, yo quiero hacer esto, quiero emprender. O sea, si en el caso de Imelda ella quiere emprender y yo no, ¿sí? ¿Qué ha pasado? O sea, a Imelda cuando se compró las 3 farmacias, ¿sí? Llegó conmigo y me dijo, mira esto. Yo no. Pero no la limité, no le dije, no lo hagas. No, esta cosa. Era la libertad, ¿no? Exacto. Si estamos hablando de qué consejo diríamos, previo a emprender, ponerse de acuerdo, ¿sí? Y entender si es de los dos o no. Si es de los dos, pues sí, buscar la asociación, como decía Imelda, entender hacia dónde van los dos, aceptar y digamos comprender que no es un camino asfaltado, sino es un camino que vas haciendo. Eso. Es un camino como el de la antigua. Sí. Empedrado. O como el del volcán de Catenango, no son mentiras. Pues sí, de acuerdo con Antonio, es que a veces nuestras creencias no nos permiten ser sanos emocionalmente, entonces tenemos celos, tenemos envidias, tenemos miedos, y cuando algo se sale de la estructura que podemos manejar, entonces queremos que la persona no cambie, porque entonces yo ya no la reconozco por lo que está haciendo, entonces yo voy a tener que ponerme a la par, o voy a tener que salir de mi zona de confort para ponerme a la par, y tal vez no quiero eso, ¿verdad? Creencias, muchas cosas. Entonces, en síntesis, como lo que estaba diciendo Antonio, es que para tener objetivos en común tenemos que estar claros qué es lo que queremos en común. Y para poder ponernos de acuerdo tenemos que hacer una especie de sanación. Yo siempre hablo de la palabra sanar, porque eso lima muchas asperezas, muchas malas experiencias, y tal vez no es lo que me dijo, sino lo que yo interpreté de lo que me dijo, porque el tono con el que me lo dijo no me gustó, entonces yo, como no quiero hacer, me agarro de que como me dijo eso, entonces como me gritó para que yo me tirara del canopy, entonces ahora yo no me tiro, porque ¿qué cree? Que sí. ¿verdad? Sí. Son ejemplos. Estoy hablando Son ejemplos. Pero cuando yo sané esa parte en mí, entonces yo me di cuenta que era alguna experiencia tan linda, que era una invitación a hacer algo diferente. Y entonces entender que tenemos valores distintos, pero que podemos complementar nuestros valores para que las 4 ruedas de nuestro emprendimiento vayan al mismo ritmo y no vayan pinchadas y no sean jaladas, sino que entender nuestros ciclos emocionales, ¿verdad? Pero para hacer eso tenemos que estar conscientes de que necesitamos pasar por ese proceso, porque si nosotros no estamos queriendo hacer ese proceso, nos pueden poner $1,000,000 en la mano y no vamos a quererlo, o no lo vamos a saber disfrutar, porque no sabemos ni qué hacer con él, ni no sabemos para qué, y vamos a actuar desde el miedo. Entonces, todos los días estamos aprendiendo, no somos producto terminado, al contrario, cada día descubrimos cosas de nosotros, y pues tener el permiso de que la otra persona se expanda, que sea como que lleve su proceso a la velocidad en la que la pueda manejar, entendiendo que si yo fuera esa persona, estaría haciendo exactamente lo mismo, porque tendría los mismos padres, la misma educación, los mismos conocimientos, los mismos conocimientos, todo. Entonces, yo en tu lugar no haría eso. Para mí eso no es real, porque yo en tu lugar haría lo mismo, porque tuve lo mismo, la misma educación, lo mismo todo. Entonces, ¿qué es lo único que se puede controlar? Lo que yo puedo controlar, lo que yo siento y lo que yo pienso, y desde mi inspiración y desde
mi motivación y desde las cosas que yo disfruto. Si yo le quiero enseñar a mis hijas a que sean felices, la primera que tiene que ser feliz soy yo. Y tiene que ser genuino. O sea, yo disfruto lo que hago, entonces, pues como disfruto lo que hago, ese es el mejor ejemplo que yo creo que podemos dar y hacer. Wow, qué hermoso, me encanta, me gustó encanta. Ese cierre. Sí, qué mejor. Buenísimo. Tenemos que hacer una segunda parte. Yo pienso que sí, valdría el esfuerzo, valdría la pena. Me encanta. Bueno, de veras que estamos encantados con esta información. Hemos llegado al final. Llegamos al final, estamos encantados con esta información y yo creo que para toda la comunidad fue de gran aprecio el tenerlos acá, fue útil, eso es lo más importante, sí, muy nutritivo. Sí. Y que tengan la idea de que sí se puede. Yo recuerdo que aquí en Guatemala siempre hay unos dichos que andan por ahí, que es difícil esto, que el hacer esto o no sirve esto. A veces son influencias de nuestros amigos, de nuestros primos, tíos, hasta familiares. Pero realmente sí se puede llegar a construir algo bueno. Por ejemplo, esta pareja hermosa, nosotros los vemos viajando cada mes, imagínense. Cada mes. Ya le pararon porque estaban cada 8 días. Eso era un fuego. Los tenemos en nuestro radar. Pero lo más importante... Es que la pandemia nos tenía atrasados. ¿Verdad que sí? Se están poniendo al día. Pero lo más importante es que esos viajes no eran de un producto de crédito, sino era de una libertad que ya se tiene. Es que ese es el tesoro, y eso es por eso es que los trajimos a esta comunidad, que se den cuenta que hoy en día hay oportunidades en las que tú puedes realizar tus sueños, porque eso así es, que en el entorno en que vivimos nos hayan metido otra información es muy diferente, pero sí se puede. Gracias Imelda, gracias Antonio, los amamos. Adelante. Quisiera decirte algo acerca de la libertad. La libertad no está en tu bolsillo, la libertad está en tu mente. Wow, exactamente. Gracias. De hecho, yo quería agregar que algo que yo veo en Imelda y Antonio es que son personas muy libres emocionalmente. Entonces, la libertad emocional, la libertad desde tu mente, como decía Imelda, te va a traer libertad en todo, en físicamente, en tu energía, en todo. Así que gracias, nos han inspirado, me encanta verlos, de veras, yo veo que son personas muy libres emocionalmente. Definitivamente. Y eso es clave, definitivamente. Gracias por esa mentalidad de riqueza, mentalidad de abundancia que están expandiendo, porque definitivamente pues toda la conciencia colectiva también está siendo afectada, ¿verdad? Exacto. Cuando nosotros, ya sea que estamos en paz o que si estamos también sufriendo por algo, estamos ahí también expandiendo. Así que gracias Imelda y Antonio por expandir, de veras, esa mentalidad de abundancia. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta la próxima. ¿Algo más que quieran agregar, Antonio? No, gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación, por el compartir el espacio. Ese es. Okay. Tan lindos. No, a ustedes gracias por sacar el espacio. Sí, de veras. Gracias. Yo creo que hacemos una próxima, fíjate, vamos a agendar algo, porque yo creo que esos pequeños temitas que sacaron ahí, wow, yo creo que solo con uno de ellos nos llevamos 30 minutos. Nos llevamos una hora. Una hora, sí, perdón. Hablamos y no avanzamos. Profundizamos tanto, está bien. Estamos encantados. Muchas gracias por el tiempo, por compartir su espacio con nosotros. Para nosotros es, como te dije, inspiración también. Así es que estamos a la orden y al servicio. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. Gracias Antonio, gracias Imelda, gracias a todos los que se conectaron y que nos van a ver posteriormente ahí la grabación. Pues por favor compartan y expandan esta información que ha sido de mucho valor. Así que gracias. Gracias. Jueves, los amamos. Bendiciones. Los amamos. Chao.